Bueno, estamos grabando. Bienvenidos, queridos amigos de Buscando el Catolicismo, un nuevo video. Hoy estamos con Juan Pablo Roldán. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, buen día. Una alegría estar con vos, Ezequiel. Bueno, gracias por estar acá. Estábamos pensando en hacer esta entrevista ya hace bastante tiempo y finalmente la pudimos concretar. Vamos a estar hablando, para los que estén escuchando este video y no conozcan mucho, ya con el título ya tengan alguna pista, pero lo voy a decir. Vamos a ver el tema de la opción filosófica fundamental, sobre todo las dos corrientes fundamentales en la historia de la filosofía, lo que se puede llamar realismo e inmanentismo, ¿sí? O idealismo. Vamos a profundizar un poco más en esto más adelante. Primero, Juan Pablo, te pido si podés hacer una breve presentación de tu carrera, de tu historia, para los que no te conozcan. Bueno, muy brevemente, soy profesor y licenciado en filosofía. Estoy haciendo ahora tardíamente un doctorado. He trabajado sobre todo en la UCA, en la Universidad Católica, y en la Universidad del Norte de Santo Tomás, en la UNSTA. Y temas a que me he dedicado: introducción a la filosofía, donde muchas veces trato este tema del que vamos a hablar hoy, historia de la filosofía moderna, metafísica sobre todo, y relaciones entre filosofía y psicología también me he dedicado. Bueno, eso, humildemente. Bueno, muy bien, muchas gracias. A ver, una aclaración previa también para quienes estén escuchando este video. Este video está dirigido sobre todo, creo que puede ser útil a cualquier persona, pero está especialmente dedicado a aquellos que tengan algún interés por la filosofía, que no se hayan iniciado formalmente en la disciplina. Entonces, digamos, vamos a tratar de hacerlo de un modo ameno para que sea alcanzable a cualquier persona, ¿no? Independientemente de los estudios, de las distintas capacidades, etcétera. Entonces, la primera pregunta, así como para arrancar, una pregunta muy general que te haría Juan Pablo, porque esta entrevista también yo quiero que sea como la primera de varias que voy a hacer también relacionadas con la filosofía. Entonces, lo primero que te quería preguntar es ¿qué definición de filosofía se puede dar para alguien que no sepa qué es la filosofía, o que haya escuchado así de oído, pero que no sepa bien de qué se trata? ¿Cómo le podemos explicar rápidamente a qué nos referimos con filosofía? ¿Qué es hacer filosofía? ¿Qué ha sido en la historia de la filosofía? ¿Cuál es la definición más comúnmente aceptada de filosofía? Bien, bueno, toda una pregunta, ¿no? Por lo pronto, lo que diría es que uno a veces, cuando dice voy a plantear una definición de filosofía, puede estar pensando en voy a presentar una ciencia que es rara, que es abstracta para todos, ¿no? Y sin embargo, con filosofía tenemos una seguridad, como una facilidad, y es que no hay persona que no filosofe, ¿no? Si nosotros damos una definición medio extraña de filosofía, o que suena extraña, quiere decir que nos estamos equivocando al formularla, o según el interlocutor con el que estemos, porque en realidad la filosofía tendría que ser algo como conocido para todos. De alguna forma, cuando uno hace filosofía, a diferencia de otras ciencias, ¿no? Yo en otras ciencias es como que puedo empezar de cero porque no sé nada de esas. En filosofía, cuando uno estudia o habla de filosofía, lo que hace de alguna forma es explicitar, profundizar, fundamentar algo que ya pensaba, porque no existe a nadie que no piense filosóficamente. Por eso, de alguna forma, se puede decir que es el saber, muy en continuidad con nuestra vida cotidiana, que busca los fundamentos últimos, los principios últimos de las cosas. Todos pensamos, e implícitamente tenemos fundamentos que no siempre son explícitos, ¿no? Hacer esa, dicen los filósofos clásicos, esa reducción a los fundamentos, en el sentido de ver qué hay por detrás de eso es hacer filosofía. Por eso es que la filosofía no es un capítulo nuevo dentro del saber, sino que siempre está latente, siempre está subyacente frente a todo lo que se sabe. Y esto, no sé si me explico, Ezequiel, o si...
Perfecto, perfecto. Y ahí yo te preguntaría, ¿cuáles han sido algunas de las preguntas fundamentales, ¿no? O de las búsquedas fundamentales que se han hecho los filósofos a lo largo de la historia? ¿Sí? ¿Cómo es que comienza la filosofía? Bueno, buenísimo. Aquí me parece, Ezequiel, que tocamos como el tema de la charla de hoy, porque efectivamente, dentro de las infinitas cosas que todos nos preguntamos, hay de alguna forma un denominador común en cierta pregunta y cierta, como es el título de la charla de hoy, y cierta opción, ¿no? Viste que en la historia hubo grandes filósofos que pensaron cosas muy distintas. Sí. Sin embargo, esas cosas distintas que pensaron, si fueron grandes filósofos, respondieron una misma pregunta. La lucidez sobre esa pregunta fundamental es eso que se puede llamar opción fundamental, ¿no? Básicamente, esas dos alternativas que todos los autores lúcidos de la historia han tenido, esas dos alternativas responden a esa pregunta, pero no están en pie de igualdad. ¿Qué quiere decir? Que todos los filósofos han atravesado, y todas las personas, porque decíamos recién, viste que todos filosofamos en cuanto a seres humanos, todos en algún momento de la vida, más explícito o más implícitamente, atravesamos esta encrucijada, ¿no? En un primer momento tenemos una primera actitud, si alguien tuvo una infancia medianamente feliz, viste, la actitud infantil es como de aprobación del mundo, de maravilla, cada día es una aventura, cada día uno lo disfruta, quiere saber más, etcétera, ¿no? Eso ya implica, si uno va a los fundamentos de esto, toda una cosmovisión muy particular, que es como la primaria, la originaria. Implica muchas cosas, cuál es el fundamento de esto, de dónde vino, por qué es tan bello, por qué es tan ordenado, por qué vale la pena vivir, por qué ese gozo de existir, etcétera, ¿no? Ahora bien, esa primera actitud, esta gran encrucijada que yo te decía que todos atravesamos, se da cuando esa primera actitud se confronta con otras experiencias que todos inevitablemente vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Esas otras experiencias, ahora te comento brevemente, pueden llevarnos a una profundización mayor y una reconfirmación como de la primera experiencia de que la vida es buena, vale la pena, tiene sentido, tiene un orden, etcétera, o a una especie de refutación del anterior que queda de alguna forma archivada como una especie de momento infeliz, de engaño que todos necesitamos en nuestro proceso evolutivo de crecimiento, hasta darnos cuenta después cómo son las cosas, que no eran tan lindas, no eran tan buenas, el mundo no tenía tanto sentido, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Esas experiencias siempre se dice que son las que llevan a uno a afirmar esta primera actitud de admiración gozosa del mundo, o a cambiarla y pasar a tener otra concepción del mundo, suelen ser infinitas, pero uno las puede reducir sobre todo en dos grandes temas filosóficos, ¿no? Uno inevitablemente es el del mal, el del sufrimiento, el del dolor, el de las cosas muy injustas, cosas inaceptables. Bueno, era tan lindo el mundo, era tan bueno, yo tenía un destino de tanta felicidad y tanta plenitud, o más bien eso era un engaño para poder vivir cuando era chico y que ahora se me ha develado el mundo en toda su oscuridad y en toda su tragedia, ¿no? Y la segunda, que está relacionada con esa, suele ser el tema de la libertad. Un mundo que ya esté planteado de tal forma, que ya tenga un orden de antemano dado, que yo ya tenga un camino establecido, no quita mi libertad. El precio a pagar por la adultez, por la madurez, no es tirar abajo todas las convicciones y ahora ser yo el que establece los nuevos criterios. Bueno,
profundizando en esas dos grandes actitudes, y todos los grandes filósofos lo han hecho, me parece que se avanza en ese tema de las dos grandes alternativas filosóficas, las dos opciones. ¿Queda fundamento un mundo ordenado y bueno? ¿O queda fundamento a un mundo que no tiene un orden en sí mismo, sino que es una especie de masa sobre la que yo tengo que obrar sin límites? Bueno, quizá eso serían esas dos grandes opciones, ¿no? Autores de toda la historia, grandes autores que son muy opuestos, profundizaron en una u otra. Un ejemplo habitual que se suele dar es, por ejemplo, un Platón y un Nietzsche, salvando las distancias de los siglos. Ambos fueron grandes autores, pero pensaron cosas distintas. ¿Por qué son los dos grandes filósofos si pensaron cosas distintas? Y uno puede decir, porque primero tuvieron lucidez respecto de cuáles eran las alternativas. Y segundo, se atrevieron a ir a fondo detrás de las dos alternativas. Platón de una aprobación gozosa del orden y del fundamento del orden, Nietzsche a una especie de lucha prometeica, heroica, en contra de todo lo establecido y todo lo que se creía, ¿no? Excelente. Entonces, digamos, ahí ya señalaste dos caminos, ¿no? Dos opciones, esto de la opción. Y uno ya tiraste algunas características, por ejemplo, uno sería una concepción del ser como ordenado, como bello, como bueno, ¿no? Una concepción del sí mismo como en tendencia hacia la perfección o plenitud o felicidad, y que se puede alcanzar, ¿no? Ciertamente. O sea, cierto optimismo, también una actitud ciertamente optimista. Y por otro lado, algo distinto, ¿no? ¿Podrías dar las características de esta segunda postura que iría en contra de esta primera que acabo de señalar, que incluso vos dijiste que la primera es como natural y espontánea, ¿no? Como que si uno tuvo una infancia medianamente sana o feliz, como decías vos, va a crecer probablemente con esta concepción de la realidad, filosófica de la realidad, aunque no sea filósofo, ¿no? Y después se puede dar esta especie de conversión intelectual o existencial hacia esta segunda postura, ¿no? Entonces, ¿cómo llamaríamos a cada una de las dos posturas y en qué se caracterizaría la segunda? Bien, buenísimo. Esa primera, que de alguna forma está en continuidad con la experiencia infantil, se puede llamar de muchas maneras, pero es habitual, si bien es un término amplísimo que se usa para muchas cosas, es habitual llamarla realismo, ¿no? La palabra realismo, viste que viene de la palabra latina res, que significa cosa. ¿Por qué se suele llamar realismo en este contexto? Porque implica una actitud de apertura a las cosas, apertura a la realidad, porque las cosas son portadoras de un mensaje, me enseñan, tienen un orden, yo me puedo ubicar cuál es mi lugar en el mundo, etc. En última instancia, el fundamento de que las cosas no sean mera existencia bruta, sino que porten ese mensaje y tengan ese atractivo y ese valor, en última instancia el fundamento único posible es que su ser haya brotado de la inteligencia y la voluntad de un ser inteligente y bueno que la haya creado. O sea, el tema de Dios no es que esta sea una postura religiosa, porque este tema filosófico es un tema previo. Hay religiones que se basan en esta, religiones que se basan en la otra también. No es que hablar de Dios es hablar solo de religión. De hecho, todos los filósofos de la historia hablaron de Dios, ¿no? Entonces, esta primera postura implica eso. Las cosas portan un sentido, lo que clásicamente se llama son verdaderas. ¿Por qué? ¿Por qué no son existencia bruta? ¿Por qué son atractivas? Porque nacen de un ser que las pensó, que las quiso. Por eso es que son buenas, ¿no? ¿Cuál es la otra actitud posible? Frente a esas experiencias, como el mal tremendo que hay en el mundo, las injusticias, etc., decir, no, eso fue un sueño.
Entonces este mundo no tiene orden, no es bueno en sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué implica? ¿Qué es entonces el mundo? Ahora sí, es esa existencia bruta, sin valor, sin orden, sin un ser por detrás. Como no hay un ser por detrás que lo haya creado y las cosas no tienen orden, no tienen límites, todos los autores de esta línea han terminado diciendo que en realidad lo que existe es un gran ser, ¿no? Fíjate, si yo le saco los límites a todas las cosas, los límites son los que constituyen el orden, ¿cuántas cosas me quedan? Si yo tengo cosas divididas por un límite y saco los límites, me queda solo un gran ser. Por eso todos los autores de esta otra perspectiva, que uno puede llamar inmanentismo, ahora vemos por qué, fueron lo que se llama en filosofía monistas, creyeron en un gran ser. ¿Viste? Es común hoy en día que alguien diga, bueno, yo no creo en Dios, por ejemplo, creo en la naturaleza. Bueno, eso es un gran ser. Que es el marxismo, que dice la materia, bueno, eso es un gran ser. Un biologismo que diga, bueno, es el todo de la vida, de la Tierra y del universo. Bueno, eso es un gran ser, ¿no? ¿Está bien? Esta postura se llama inmanentismo, o se puede llamar inmanentismo, también se puede llamar de otras maneras. Quizá hoy en día, si bien es una forma un poco más técnica de llamar, no es una palabra tanto de uso común, en general tal vez sea la que cause menos equívocos, ¿no? Fíjate, la palabra inmanentismo viene del latín manere in, permanecer en. Esto busca marcar un contraste con lo que comentábamos del realismo. Así como en el realismo, mi primera actitud es de apertura a una realidad que me va a enseñar y que es atractiva y que tiene sentido, aquí en el inmanentismo la primera actitud es no dejarme engañar, porque eso es una actitud infantil, permanecer en mí, para después salir a dominar en todo caso al mundo, a construir un orden artificial cultural, etcétera, ¿no? Pero no someterme a algo que ya está dado de antemano, ¿no? Está bien la idea de Marx, por ejemplo, habrán escuchado esa frase famosa que dice que hasta ahora los filósofos interpretaron el mundo, pero ahora es el momento de transformarlo. Puede marcar, viste, esas dos posibilidades. La primera actitud es conocer algo que está dado y aceptarlo y aprobarlo, o la primera actitud es transformar algo que en sí mismo no porta ningún sentido previo, ¿no? Excelente, excelente. Y una pregunta ahí me surge, nosotros hablamos de opción fundamental, creo que un poco con lo que vas diciendo se ve por qué se trata de algo fundamental, ¿no? Porque es una cosmovisión que depende si tenés una o la otra, depende de eso, cómo vas a vivir tu vida, ¿no? Ahora podemos dialogar un poco sobre eso, pero yo te quería preguntar primero, ¿por qué hablamos de opción? Cuando nos referimos a opción, estamos queriendo significar que uno es libre de elegir cualquiera de las dos y cualquiera de las dos son buenas, o hay una que es verdadera y la otra es falsa, o las dos son verdaderas, digamos, ¿se entiende la pregunta? Sí, súper quizás a veces cuando decimos opción parece como medio relativista, como bueno, elegí lo que quieras que va a estar todo bien, ¿no? Bien. Bueno, excelente, implicaría 1000 cuestiones, interesantísimo, Ezequiel. Por lo pronto, dos o tres cosas sobre eso, ¿no? Decíamos, viste, no son dos posibilidades en pie de igualdad. La primera, digamos, está en continuidad con esa primera experiencia nuestra. La segunda es secundaria, de hecho los inmanentistas tienen orgullo de que sea una actitud secundaria porque dicen aquello es lo infantil, esto es lo maduro, implica negar la primera. Pero no están en pie de igualdad. De hecho, de alguna forma, la experiencia, viste, espontánea, entonces está a favor del realismo, y eso lo dicen los inmanentistas. Por ejemplo, todos los inmanentistas, los grandes filósofos inmanentistas,
tienen que luchar toda su vida contra una nostalgia de realismo. Porque un inmanentista es alguien que piensa que sería mejor si el realismo fuera cierto. El tema es que no es cierto, ¿no? Por eso, por ejemplo, Nietzsche decía, hay algo raro aquí en que nadie piense tanto en Dios como un ateo, ¿no? Porque cuando uno refuta simplemente un error, no está pensando todo el día en el error que refutó. Esto de alguna forma es persistente. Eso ya es una cuestión extraña. Por eso no están en pie de igualdad. Y el realista, cuando se hace adulto, también tiene que responder a ciertas preguntas. El inmanentista respondió de otra forma y de alguna forma tiene que confirmarlo, ¿no? Los seres humanos somos el único ser de esta tierra, por lo menos, que tiene que elegir ser quien es, tiene que aceptar ser quien es, o puede de alguna forma rechazarlo, ¿no? ¿Está bien? Nuestra vida consiste en eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, primera cuestión, no están en pie de igualdad. Segunda cuestión, ¿cuál es mejor? ¿Se podría demostrar? Y no se puede demostrar. Precisamente eso es un signo, me parece, que diría un realista, eso es un signo de la verdad, porque vos sabés que las verdades evidentes, si hay algo que tienen, es que no pueden demostrarse, y eso es fundamento de su verdad, ¿no? Un fundamento más, porque toda demostración trata de llegar a una conclusión a partir de verdades previas. Si no hubiera una evidencia originaria, no se podría demostrar nada. Si yo te preguntara, ¿no? Exactamente, sin fundamento. Si yo te preguntara, ¿estás seguro de que existís? Supongo que me dirías que sí. ¿Lo podés demostrar? No, pero no podés demostrarlo porque no hace falta demostrarlo, porque es una evidencia. No, e incluso si yo lo quisiera demostrar, te diría, bueno, sí, existo por este motivo. Y vos me preguntarías, bueno, ¿y cómo sabés que ese motivo es verdad? ¿Cómo lo justificas? Bueno, por este otro motivo. Entonces así nos podemos ir al infinito, eso quería decir, ¿no? Exactamente. Tiene que haber una verdad evidente. Sin evidencias no puede haber demostración. Y esto está en el orden de esa evidencia previa. Lo que sí puede haber, viste, respecto de las evidencias, es demostraciones, que no son demostraciones en sentido estricto, sino derivado, que es lo que se llama, viste, demostración por el absurdo, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, niego esto, y llego a una serie de conclusiones que me parecen incompatibles con cosas en las que sí sigo creyendo. ¿Me explico? Por eso ser un inmanentista no es fácil. De alguna forma hay que ser un gran ser humano, aunque absurdo, para poder ser inmanentista a fondo, ¿no? Por ejemplo, Jacques Maritain, el gran filósofo del siglo XX, dice que los ateos verdaderos, profundos, son como santos al revés, porque tienen que tener una dedicación en su vida tan completa, una observancia, y una entrega tan fuerte, a negar a cada paso de su vida lo que espontáneamente querrían experimentar, negándolo una y otra vez, hasta el cansancio, que no cualquiera lo es. Por eso es muy común que haya pseudo-inmanentistas. Inmanentistas de fondo, bueno, hubo estos grandes filósofos de los que estamos hablando, y a uno le enseñan mucho, porque, viste, un paréntesis en eso, todo filósofo profundo, sea yo irrealista o sea inmanentista, es orientador. Pues si soy realista, leer un inmanentista profundo, entendiendo lo que dice, me enseña mucho cuál es la otra alternativa, y viceversa. En general, los que no enseñan y son filósofos que no pasan a la historia, son los que no tienen clara esta alternativa y entonces mezclan cosas de las dos y cosas por el estilo, ¿no? ¿Está bien? Bien. No sé si había quedado algo en el aire que te estaba comentando. Ahí habías dicho algo que te quería comentar.
me gustó eso que dijiste de lo de la demostración por el absurdo. Entonces, a ver, ya vemos, una primera cosa que vemos es que la opción realista es asimétrica con la opción inmanentista. Digamos, hay postulados que son contrarios, ¿no? Lo que habría que ver, ¿no? Lo que me gustaría ver es si una de las dos es más razonable que la otra, ¿no? Entonces, yo, digamos, habiendo estudiado algo, este tema, vos que lo has estudiado toda tu vida, yo me inclino a pensar por el momento que la postura realista, en líneas generales, parece la más razonable. Pero para eso me gustaría que veamos cuáles son, si te parece bien, algunas de las tesis principales del inmanentismo y cómo se pueden, si son susceptibles de ser llevadas, si se pueden como bloquear por el absurdo, ¿no? Bien, buenísimo. Sí. La primera cosa que te comentaría, totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Un matiz de lo que comentaste, es que realismo e inmanentismo de alguna forma no son dos tesis extremas opuestas, sino que de alguna forma, viste, eso tan famoso que decía el escritor inglés Chesterton, de que un error es una verdad que se volvió loca, ¿no? Claro. Todo inmanentista toma algo de verdad, si es que el realismo es lo cierto, yo creo que sí, y lo extrema sin su contrapeso y termina destruyéndolo, ¿no? Por eso es que hay muchas pruebas por el absurdo de temas. Pero nunca son extremos opuestos. El realismo nunca se opone del todo a una postura inmanentista, sino que por eso es que un realista, hablando con un inmanentista, no es decir, estás 100% equivocado, sino que en un diálogo es decir, ahí hay algo de verdad en lo que yo creo como vos y me parece que vos lo estás traicionando, porque le falta otra parte y lo terminás destruyendo. Vamos a un ejemplo como vos decías. Suponete vos que yo soy un realista espontáneo, en mi vida me ha ido bien, yo creo en la bondad del mundo, qué sé yo, y empiezo a tener una serie de desgracias en mi vida, ¿no? De una tras de la otra. Y empiezo a pensar, che, pero esto era bueno, y realmente esto fue creado por Dios y me abandona, y ¿no será más bien que el mundo es una basura y que no tiene nada de bueno? Bueno, si uno explora eso, fíjate que para ser coherente con esta idea de que la realidad ya no es buena, sino que es malo existir, como dicen, viste, los grandes autores pesimistas, yo termino teniendo que negar la maldad del mal y decir que es malo existir. ¿Por qué? Porque cuando yo me quejo de que algo es malo, digo que es injusto, etc., eso presupone siempre un optimismo de fondo, como vos decías hoy, una realidad buena sobre la que se tiene que recortar. ¿Por qué es malo? Y que me quiten algo que es bueno. ¿Por qué ¿cuáles son las cosas que yo considero peores? Las que quitan cosas mejores. Y yo me lamento de esas cosas buenas que me quitaron. Entonces, vuelvo a ese ejemplo. Si yo por consecuencia del mal que experimenté en mi vida, rechazo como una idea infantil, medio ingenua, de una religiosidad para niños, el hecho de que Dios creó el mundo, que el mundo es bueno, que es ordenado, lo rechazo. Digo, no, el mundo es malo, el mundo es miserable. ¿Qué significa ahora que es malo? ¿No? ¿Qué es malo? ¿De qué me estoy quejando? ¿Qué injusticia hay? Si su ser es así, ni siquiera yo tengo un parámetro para decir que es malo, porque el mal sería lo que va contra mis ilusiones infantiles, pero no sería nada objetivamente. En cambio, si yo puedo denunciar el mal, luchar contra el mal, pensar que el mal es abominable, que el mal es una cosa despreciable, que nunca se puede transar con el mal, tengo que tener un optimismo de fondo. ¿Qué significa un optimismo de fondo? Pensar que la realidad es buena y que la realidad está herida. Por eso es que, por ejemplo, sobre el tema del mal,
la postura realista la podemos llamar optimismo dramático. Es buena la realidad, optimismo, pero es dramática precisamente por estar herido, pero yo solo puedo decir que está herido con ese optimismo. ¿Qué pasa con el inmanentismo en esto? Al rechazar que la realidad es buena y decir que todo es malo, sería una especie de pesimismo trágico, finalmente, eso se transforma en una especie de indiferencia o de optimismo banal, superficial, no dramático, porque nada es malo, es lo que hay. No sé si me explico. Claro. Lo mismo sucede con el tema de la libertad y con tantos otros, ¿no? Yo quiero ser totalmente libre, sin absolutamente ningún límite. Bueno, sería una cuestión a ver, que tiene todo un desarrollo. Todos los inmanentistas terminan negando finalmente la libertad, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esos son ejemplos de estas demostraciones por el absurdo que vos comentabas en concreto, ¿no? Y de cómo el inmanentismo lo que suele hacer es como extremar una experiencia del realismo, que yo creo que todo realista aceptara, y de alguna forma traicionarla por no poner sobre la mesa todos los elementos y que esto termine destruyéndose, ¿no? No sé si me explico. Excelente, excelente. Entonces, ahí me surge una pregunta que es la siguiente. Primero te preguntaría, vos fíjate quizás en qué orden conviene para la audiencia responder las preguntas, ¿no? Te voy a hacer 3 comentarios o 3 distinciones. Lo primero es si podés profundizar un poquito más en la concepción realista del mal y de ese optimismo. ¿Cómo le llamaste? ¿Optimismo? Dramático. Optimismo dramático, digamos, ¿en qué consistiría esa concepción del mal como algo abominable, pero susceptible de ser vencido, ¿no? O de ser combatido? Por otro lado, te quería preguntar también, quizás en la lectura inmanentista, el mal, según lo que vos vas diciendo, pienso yo que se puede ver o bien como algo que es, o bien como que todo es malo, o sea, que no existe el bien, sino que todo es malo, como si el mal fuera algo que tuviera fuerza propia, digamos, que podríamos llamarlo ontológico, quizás para la audiencia suena difícil la palabra, quizás vos la puedas explicar más a qué me refiero, o de otra manera ver que la realidad no es ni buena ni mala y el mal no existe en realidad. No existe ni el bien ni el mal, tenemos algo neutro, ¿no? Que me parece que a eso se refiere quizás un Nietzsche cuando habla de más allá del bien y el mal, ¿o no? Bien, de acuerdo, si quieres. Sí, perfecto. Mira, en una idea realista, el mal, decíamos, esto que se recorta sobre el bien, ¿no? Si uno se preguntara qué es el mal, hay distintos tipos de mal, hay mal, viste, como enfermedades, o como un asesinato, en un caso es libre, en otro no, pero si yo pregunto en toda la historia de la humanidad cuál es el denominador común de aquello a lo que calificamos mal, creo que se puede decir que por lo menos esta postura originaria más clásica, es que el mal es la ausencia de un bien debido, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el mal no es un ser, sino la falta de un ser que debería estar, ¿no? Si yo no tengo alas, es una ausencia de ser, pero no es un mal, porque las alas no son un bien debido para mí. Si yo pierdo mis piernas, eso sí es un mal, es una ausencia de algo que yo debería tener. Por eso es que el mal es una injusticia, es una herida, es algo que no debería estar. No es un ser. Todo ser, decíamos para una postura realista, es bueno. El fundamento último es que viene de un acto de amor y esto de un Dios creador. Y estas heridas en el ser son los males, ¿no? Por eso es que el mal siempre es parásito de un bien.
no puede haber un mal, viste, una postura realista y una postura judía, cristiana, también islámica. No creen que hay un Dios del bien y un Dios del mal, porque la idea de un Dios del mal sería contradictoria. ¿Por qué? Porque el mal se tiene que apoyar sobre el bien. No puede haber un mal puro sería la nada, ¿no? Entonces, perdón, un comentario. Ahí, digamos, parecería, ¿no?, que en una postura realista el mal, en lugar de ser como muchos esperarían o como muchos podrían argumentar, en lugar de ser un caballo de batalla para demostrar que el realismo es falso, en la postura realista el mal parece ser incluso una evidencia de que hay un orden de fondo y que el mal... Estrictamente hablando, orden, ¿no? Por lo tanto, si hay mal, hay orden, y por lo tanto si hay orden hay un ordenador, ¿verdad? Totalmente. Estrictamente hablando, se podría hacer una demostración de Dios a partir de que yo considero que hay mal. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, dice, si malum est, Deus est, ¿no? Si hay mal, hay Dios. ¿Está bien? Eso uno se puede confundir y pensar que eso es una respuesta al problema del mal, y no lo es, ¿no? Porque con eso no estoy demostrando por qué Dios permite el mal o cómo. No, es más, uno puede llegar a interpretarlo mal, como decir, si hay mal hay Dios, entonces Dios es el que manda los males y cosas por el estilo. Eso no sería una correcta interpretación, pero conceptualmente, decir que hay mal implica decir que hay orden, y decir que hay orden implica decir que hay Dios. Entonces, efectivamente, no hubo ningún autor en la historia que pudo hablar del mal de esta manera, como una herida, como una injusticia, y al mismo tiempo negar a Dios. Por eso, por ejemplo, Maritain, este autor que te nombré, dice que, por ejemplo, el drama de los grandes ateos de la historia es que tienen una sensibilidad especial para con el mal, quieren luchar contra el mal. Tanto les parece imposible de aceptar el mal que terminan cambiando sus convicciones últimas y negando a Dios. Pero una vez que niegan a Dios, se arrodillan ante el mal y dicen, no hay nada que hacerle. Ya no hay motivos para cambiar nada, porque es la realidad. Ya no es una realidad que está herida y está en lucha por su liberación del mal. Todo realismo se corona con una visión histórica que, por ejemplo, el cristianismo profundiza infinitamente y le da fundamento, etcétera, ¿no? Estamos en lucha. El mundo tal como es, no es como debería ser. El mundo está herido y estamos en lucha hacia la liberación final, de alguna forma. Eso es el optimismo dramático, ¿no? El optimismo dramático es optimismo por dos motivos. Primero, porque la realidad es buena. Y el mal es secundario de alguna forma. Es tremendo, pero no es la última realidad. Y segundo, porque finalmente va a triunfar el bien. No sabemos cómo ni cuándo, filosóficamente no podemos decir mucho más. De alguna forma, todas las verdades cristianas son una respuesta al problema del mal, ¿no? En cambio, si yo tengo una actitud, doy el paso hacia el inmanentismo, digo, no, este mal es tremendo, no lo puedo aceptar, niego a Dios, entonces niego al orden. Si niego al orden, no hay un parámetro para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Claro. Ya no hay ni bien ni mal, todo a lo mismo, esa indiferencia vos decías. Ahora, finalmente, si profundizo, el mal es existir. Esto del mal ontológico vos decías. Ese es un paso un poco más complicado intelectualmente, pero se puede entender. No sé si recordás que comentábamos que en el inmanentismo lo que los inmanentistas terminan diciendo sobre la realidad es que es un gran ser. Suponete vos el universo. Yo creo en el universo, ¿no? ¿Está bien? Un gran ser. ¿Qué soy yo para el universo? Soy una especie de eslabón pasajero, ¿no?
Desde ese punto de vista nosotros podríamos decir Ezequiel, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros de acá a 1000 años? No vamos a estar. El universo va a seguir existiendo, ¿no? Formado de otros seres finitos. Los seres finitos, ¿qué son? Momentos pasajeros que van alimentando una especie de gran horno que es el todo, que es lo único que existe, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es la idea de lo que se llama mal ontológico. Ontológico viene una palabra griega que significa ser. El mal ya no es una herida, sino que el mal es mi existencia finita. ¿Para qué estoy hecho yo? Para destruirme y alimentar al todo. Por eso, viste, Schopenhauer, un gran filósofo muy pesimista, inmanentista profundo, que lleva hasta las últimas consecuencias estas ideas, dice que en realidad no hay males como pecados. Eso no existe, eso es un invento. El único pecado es nacer, ¿no? ¿Qué quiere decir que el único pecado es nacer? Que el mal es la existencia, porque todo ser finito lleva adentro una bomba de tiempo, está hecho para destruirse, ¿no? Está hecho para destruirse. En cambio, en la idea realista, el ser finito, creado por Dios, estaba hecho para su plenitud, dentro del bien, etc. Y tenía que entrar en lucha contra el mal. Fíjate que algo muy interesante es que solo hay una de esas demostraciones por el absurdo de las que hablábamos, Ezequiel, es que solo hay fundamento para la lucha contra el mal en una postura con ese optimismo dramático, ¿no? Una postura inmanentista, donde el mal sea la misma existencia, no se puede luchar. Eso, viste, lo dicen muchos politólogos respecto de el devenir de las revoluciones ateas, ¿no? Viste, las revoluciones como las marxistas, suponete como la revolución rusa, como la revolución cubana, etcétera, en un primer momento tienen un impulso de luchar contra la injusticia, etcétera. Pero apenas llegan al gobierno, ¿qué es lo coherente con esa postura? Y decir, no se puede mejorar. Entonces se transforman en gobiernos muy conservadores de un estado de cosas que no pueden cambiar y reprimen absolutamente toda lucha romántica por el bien. Por eso en general los primeros a los que se elimina son los luchadores románticos por el bien, ¿no? Por eso, por ejemplo, el filósofo italiano Augusto del Noce decía que revoluciones como la marxista caían por implosión, porque en sí mismas son no revolucionarios en este sentido de que no pueden pretender ningún cambio, ¿no? Lo más revolucionario, entendiendo revolución en este sentido de cambio, es una postura optimista que tenga el parámetro para decir el mal es inaceptable, no puede haber mal y vamos a luchar contra ese mal. Excelente. Mirá, ya estamos, yo creo que podríamos seguir hablando sobre esto durante mucho tiempo más, pero ya llegando al final de lo que habíamos pautado, una última pregunta que te quería hacer, ¿no? A ver, podríamos seguir hablando del tema de la libertad, de la concepción de lo trascendente, de lo inmanente de Dios en cada postura, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. La última pregunta que te quería hacer como para ir cerrando es, por si alguien está viendo este video y ve que se siente atraído quizás por la fuerza de los argumentos realistas o quizás también se da cuenta de algunas inconsistencias del planteo inmanentista y quiere como, digamos, realizar una especie de conversión en su vida, una conversión tanto de actitud existencial o también una conversión intelectual, ¿qué recomendarías vos a alguien que se encuentra quizás en esa circunstancia? No sé si tenés algún consejo así vital o existencial o también algún consejo intelectual en cuanto a lecturas o cosas por el estilo. Está muy bueno lo que decía Ezequiel y es difícil de responder por esto de que, mirá, algo propio del realismo es que no hay recetas generales como moldes, ¿no? Cada persona es única, etcétera, y digamos, y hace su camino, y su camino va a tener algo de distinto y algo de común a los de los demás, ¿no? Yo por lo pronto, algo que
se me ocurre, dos o tres cosas, ¿no? Una es que ese cambio, cuando uno hace una de esas conversiones al realismo y eventualmente más profundamente, suponete, al cristianismo, pero yo creo que puede haber una conversión filosófica también, ¿no? Que puede llegar a ser previa. Una cuestión que me parece interesante es que de alguna forma es como volver a casa, porque no es cambiar por una ideología extraña, ¿no? Ahora tengo que pasarme a estas ideas totalmente extrañas para mí y vaya a saber y no. Un factor que hay a favor de una reconversión al realismo, digamos, es que es volver a casa, es que es lo que coincide más. Si algo no me hace sentir confortable, eso es un tema también interesante, que muchas veces hay gente que se ha alejado del realismo por un pseudo realismo que a veces quienes lo difunden pueden presentar, ¿no? Como un realismo entendido, bueno, el orden implica todo tipo de normas represivas, la idea de Dios implica la idea de un ser que no me permite vivir en paz y que me controla, y la idea del sacrificio es que todo es malo, bueno, qué sé yo, ¿no? Hay muchos inmanentistas que son pseudo inmanentistas porque tienen una visión de pseudo realismo. Descubrir el verdadero realismo, repito, es volver a algo que me hace sentir como en casa. A mí me gusta lo que dice Chesterton, a quien citaba hoy, al comienzo de esa obra que se llama Ortodoxia, que habla de ese caso del marino que fue a recorrer el mundo y creyó que había descubierto nuevas tierras y tenía toda el fervor del descubrimiento, y en realidad había vuelto a su país. Y le parecía totalmente nuevo, pero al mismo tiempo no era nuevo. Alguien puede decir, esto es tonto, ¿no? Y eso, dice Chesterton, esa es mi convicción. Bueno, eso es una vuelta al realismo, ¿no? Es algo totalmente nuevo. Uno empieza a valorar su vida de nuevo con asombro, pero al mismo tiempo ve que no es nuevo, que es lo suyo, ¿no? Eso es un factor, a favor, ¿no? Y después, ya te digo, dentro de las cosas generales, diría que, por ejemplo, la lectura de autores que entienden el realismo de esa forma, y no ese pseudo realismo del que venimos hablando, y bueno, siempre ayuda mucho y con mucha paciencia y esto, porque, de nuevo, no es adquirir una doctrina, ¿no? Sino eso que decíamos de que es volver a casa. Autores, por ejemplo, Chesterton, que habíamos citado, Joseph Pieper, que no lo citamos, pero que en el fondo estuvo presente en lo que comentábamos, etcétera, son autores que me parece que saben expresar con mucha elocuencia ese realismo del que venimos hablando de esa forma, ¿no? Bueno, infinitas cosas más habría que decir, pero como te decía, me parece que depende mucho de cada caso, ¿no? Excelente. Se me viene a la cabeza también Comar, ¿no? Comar, totalmente. Emilio Comar, quien hemos hecho un episodio ya con Héctor del Bosco. Con Héctor del Bosco, sí. Buenísimo. Sí. Comar fue alguien que sí, en Argentina, siendo extranjero, supo de manera fantástica, dedicó toda su vida a expresar ese realismo, ¿no? A veces fue incomprendido, muchas veces, por gente que, a mi juicio, ¿no? Entendía el realismo como ese pseudo realismo del que estamos hablando, y a veces parecía sorprendente ese realismo que proponía Comar, que sin embargo me parece que es el más clásico y el que desde siempre han tenido las personas de todas las épocas, ¿no? Excelente. Juan Pablo, te pregunto,
por si la gente está interesada en leer más cosas que vos hayas escrito o escuchar más contenido que haya sido subido. ¿Vos tenés algún otro video en YouTube? Yo sé que Agustín Laje te hizo una entrevista, también tenés una página de academia, ¿no? Sí, sí, artículos, sí, en academia.edu, por mi nombre. Hay, por ejemplo, sobre esto hay un apunte de clase, que es tal cual lo que venimos hablando, y bueno, después ahí hay otras cosas humildes, ¿no? Y videos, bueno, está ese con Agustín Laje sobre el aborto, y hay algunos también de la UNSTA, justamente, viste que Ah, la UNSTA durante la excelente. cuarentena subió algunos videos de clases. Ahí hay una sobre un aspecto de este tema, otro sobre Dios y el mal, etcétera. Perfecto. UNSTA, para los que escuchen, es Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Tiene un canal de YouTube donde hay muchos videos Creo que relacionados con el es tema SEOP de hoy. UNSTA, ¿no? Sí, Porque es UNSTA. del... Sí. Excelente. Yo voy a dejar algunos links a estos contenidos que estamos mencionando en la descripción del video. Y bueno, y les pido a los oyentes que les haya gustado el video, que le den like, que se suscriban al canal y por supuesto, sobre todo que lo compartan, que lo difundan si creen que es bueno, si se les viene alguien a la cabeza que le podría llegar a interesar, por favor compártanlo para difundir el contenido, ¿no? Hay un adagio así realista que dice que el bien es difusivo por sí mismo, ¿no, Juan Pablo? Así es, Es por sí mismo, pero a veces también es necesario que se difunda, ¿no? tal cual, tal cual. Muy bien. Bueno, Juan Pablo Roldán, muchísimas gracias Muchas gracias a y vos, Ezequiel. nos veremos pronto. Hasta luego. Dale, un abrazo. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,